Por favor, vamos a iniciar el panel que tenemos programado para ahora a las 11. Voy a empezar a presentar a los invitados de hoy. Primero, Jorge, mucho gusto tenerte por acá. Jorge es cientista político de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un minor en Sociología en esta misma casa de estudio. Se integró como investigador en julio del 2012 al programa Sociedad y Política de Libertad y Desarrollo, teniendo bajo su cargo temas relacionados con análisis electorales, institucionales y procesos políticos y política comparada. En septiembre del 2014 asumió como coordinador del programa Sociedad y Política. Entre el 2018 y el 2022 se desempeñó como asesor senior del Gabinete Presidencial de la Presidencia de la República, teniendo a su cargo los temas de análisis político, electoral y estudios de opinión pública. Muy bienvenido, Jorge. Gracias, Marcelo. Y por este lado tenemos a Eugenio, que ya lo conocen, es director de divulgación de la Fundación para el Progreso, periodista de la Universidad Católica Santa Rosa de Venezuela, con experiencia en análisis político y económico en el think tank Se Dice Libertad de Venezuela, investigador, escritor y autor del libro La cultura política del fracaso, estatismo, socialdemocracia y los orígenes de la hecatombe republicana en Venezuela. Muchas gracias, sí. Ya, vamos a pasar entonces directo a conversar sobre el tema de identidad y política identitaria. Y me gustaría comenzar contigo, Jorge, preguntándote cuál o cuáles son las diferencias sustanciales entre las identidades en política y el identitarismo. Y cuáles son sus implicancias. Perfecto. ¿Se escucha bien, cierto? Sí. ¿Se escucha? Gracias. Bueno, primero que todo quiero agradecer la invitación de la Fundación para el Progreso. La verdad es que suelo venir a este tipo de actividades y son muy reconfortantes. Yo siento de que ustedes mantienen viva la llama de las ideas de la libertad en un sector que es quizá el más relevante, que es la juventud. Y es donde también está la amenaza de que impere un panorama quizá un tanto más sombrío. Por lo tanto, mantener viva esa llama de la libertad, del pensamiento liberal, en los jóvenes es muy alentador. Y respecto de tu pregunta, lo primero que habría que, o la forma de abordar esta temática, creo yo, es definiendo qué es la política de la identidad, ¿cierto? La política de la identidad puede ser entendida como una forma de entender la representación política a partir de lo que los individuos estiman que constituye su ser, ¿ya? O su esencia. Hay distintos tipos de identidades, por cierto. Por ejemplo, hay identidades que son de corte más esencialistas. Aquellas, por ejemplo, que remiten a una religión, digamos, una etnia, una raza, ¿cierto? Luego hay identidades vinculadas a otras temáticas, como por ejemplo los temas de género, ¿ya? Temas de identidad de género, etc. Y hay un tercer conjunto de identidades que son las que se denominan en la literatura como las identidades de las formas de vida, ¿ya? Es decir, yo profeso o yo tengo una concepción respecto de cómo quiero desarrollar mi vida y por lo tanto busco que esa concepción sea reconocida, de algún modo amparada, incluso a veces reparada por la sociedad. ¿Ya? Por ejemplo, identidades de las formas de vida son pueden ser los ciclistas o los veganos, etc. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de identidades, yo creo que es pertinente establecer estas distinciones, que hay distintos tipos de identidades y no todos van a requerir o exigir el mismo nivel de reconocimiento desde el punto de vista de la toma de decisiones y las políticas públicas. Ahora, lo interesante de la política de la identidad es que, como yo les decía, tiene que ser entendida como una proyección de lo que los individuos creen que constituye su ser hacia el terreno público, y donde el segundo paso es decisivo. Ese segundo paso es exigir de algún modo reconocimiento, reparación y activación de derechos especiales, ¿ya? Y eso es lo distintivo de las políticas, digamos, de la identidad y la exacerbación de aquellas que es de algún modo el identitarismo, que es lo que tú planteas. Ahora, esto supone desafíos importantes y tensiones con la democracia representativa liberal, ¿cierto? Porque uno de los supuestos de la democracia representativa liberal es precisamente que existe igualdad de dignidad y derechos entre todos los habitantes de una sociedad o todas las personas que constituyen una sociedad.
Y, de hecho, la comunidad política se construye sobre la base de lo que nos une y no sobre la base de lo que nos diferencia. Súper. Vamos a pasar en todo caso a conversar respecto a eso y a ahondar un poco cuáles son esas amenazas que podemos ver ante el liberalismo. Pero me gustaría también escuchar a Eugenio y luego pasar a ver también lo que es la interseccionalidad, que es un concepto que es también bien interesante. Bueno, gracias Marcelo y bueno, nuevamente gracias Jorge por siempre la disposición a participar en las actividades de la Fundación. Hace poco lo tuvimos conversando con Constanza Juve sobre lo que pasó luego de las elecciones. Y bueno, vamos al tema. Mira, a mí me parece que la pregunta es interesante porque remite a dos cosas, las identidades en política y el identitarismo. Entonces, las identidades en política existen desde que las agrupaciones políticas son, desde que la comunidad política se experimentan. Hay un autor muy interesante, se llama Michael Oakeshott, que él, para trazar un poco la experiencia política en cómo la tomaban los clásicos, Platón y Aristóteles, planteaba que la política, en su definición, es aquella actividad de una sociedad dirigida a organizar sus diversidades. Entonces, en una sociedad sin diversidad es imposible la política, pero el desafío de organizarse a partir de ellas, hay otros que la verían a pesar de ellas, es un desafío sustancial. Lo comentaba Jorge, que es fundamental lo que nos une más que lo que nos divide. Entonces, sí, esto es un elemento constitutivo, las diversidades de una comunidad política y cómo se organizan. Respecto al identitarismo, yo creo que lo que hace es modificar esta ecuación, en cierta medida. Lo que hace es darle un hincapié a la percepción que tenemos de nosotros del ser, como bien decía Jorge, y esa defensa cuasi patológica de lo que somos, y que lo que se defiende en público solamente sea en función de esa identidad y que los demás que son distintos no tendrían mucho que decir sobre esa identidad y por ende tiende a fragmentar el campo político. Este punto es muy relevante porque la noción del demos, o sea, la noción de un pueblo que a pesar de estas diversidades se unifican en diversos asuntos transversales, como por ejemplo el concepto de ciudadanía. La ciudadanía sería transversal a pertenecer a una comunidad política a pesar de que existan esas diversidades. Y me parece que cuando nosotros hablamos del identitarismo y se hace hincapié o se profundiza en estas nociones que son más internas, o sea, es la experiencia vivida de lo interno que pasa a lo externo y sería más relevante que la forma en cómo nos organizamos con base en ella, porque lo que se busca es el aislamiento. Por ejemplo, hay un autor muy interesante que se llama Francis Fukuyama, que una de las preocupaciones que le genera respecto a la política identitaria es que las personas que se asumen dentro de un colectivo muy esencialista, por ejemplo, no sé, las personas que se autoperciben indígenas, por ejemplo, y que eso los constituye de manera perenne y de manera permanente, sea tan relevante en una comunidad política que me permita alejarme del resto en los cuales no tenemos nada en común en qué conversar. Entonces, este punto lo diferencia, porque las identidades políticas, vuelvo y repito, siempre han existido, porque siempre hay razones para identificarte con el otro, pero hay distintas formas de identificación. Unas que son esencialistas, las nombraba Jorge, otras que son simplemente por motivos políticos que me permiten articularme con el otro en función de lo que es equivalente a la demanda que podríamos tener sobre lo que debería ser el orden público. Pero otra cosa es ya esta defensa interna de lo que debe ser impuesto en lo externo y cómo en lo externo nadie tendría que decir nada sobre cómo debemos comportarnos nosotros en este orden, y eso, ahí se generan los problemas entre identidad y lo que sería el identitarismo. Súper. Allí me gustaría también ir incorporando ciertos conceptos. La interseccionalidad es un concepto que va muy ligado con de la mano de la política identitaria, y me gustaría quizás que pudieses explicar qué es, por qué importa traerlo a colación en este momento y por qué también la nueva izquierda la ha ido tomando como una herramienta. Sí. Primero me gustaría conectar con algo que plantea Eugenio, y efectivamente la identidad es parte de la esencia de la actividad política. Y de hecho, en el mismo libro que citaba Eugenio, que se llama Identidad, de Francis Fukuyama, él encuentra el origen de la identidad en política en la antigüedad clásica, digamos, en Grecia. Él cita la República de Platón, y en un diálogo entre Sócrates y Adimanto, cuando conversan respecto de las partes constitutivas del alma, ellos plantean que hay dos partes, que en el fondo son la razón y el deseo, pero existe una tercera dimensión o una tercera parte constitutiva del alma, y eso es lo que ellos entienden por timos, ¿ya? Y el timos no es otra cosa que el deseo de las personas por el reconocimiento, ¿ya? Y resulta que cuando
las personas son reconocidas para bien por la sociedad o la comunidad políticamente organizada, eso genera un sentimiento de orgullo, ¿cierto? Pero cuando las personas no son reconocidas, genera sentimiento de ira y de odio, de algún modo. Entonces, el dilema es cómo administrar aquello de manera que sea de algún modo lo más armónico, coherente y que no contravenga los principios de la democracia representativa liberal. Ahora, respecto a tu pregunta, claro, esto ha ido evolucionando, ¿ya? En el año 1989, en UCLA, la profesora Kimberly Chan Crow, ella desarrolla el concepto de la interseccionalidad, ¿ya? Y lo desarrolla a partir de un caso bien interesante. Ella toma el caso de una mujer afroamericana que postula a una industria automotriz, digamos a la General Motors específicamente. Aplica, digamos, a una oferta de trabajo y finalmente ella no es aceptada. Esta persona se queda con la sensación de que no fue aceptada por razones de discriminación, por el hecho de ser mujer y afroamericana o afrodescendiente. Esta persona presenta una suerte de recurso de protección frente, digamos, a la judicatura norteamericana y el juez falla en favor de General Motors, ¿ya? Y plantea de que General Motors presentó como antecedentes el hecho de que ellos sí contrataban mujeres y personas de color, ¿ya? El punto es que esta persona, la persona que presentó de algún modo el recurso de protección, para ponerlo en semántica nacional o chilena, cuestiona el fallo y lo cuestiona bajo la siguiente lógica. Dice, efectivamente General Motors contrataba mujeres, pero las mujeres que contrataba eran todas mujeres blancas, ¿ya? Y efectivamente contrataba personas de color, o afroamericanas o afrodescendientes, pero las personas afroamericanas o afrodescendientes que contrataban eran hombres. Por lo tanto, mi caso es distinto porque yo soy una mujer afroamericana o afrodescendiente. Entonces aquí es donde la académica toma este caso y desarrolla el concepto de la interseccionalidad. La interseccionalidad es de algún modo la intersección entre distintas identidades que han sido menoscabadas de algún modo bajo este esquema. Y que no son reconocidas por la sociedad y que por lo tanto por el solo hecho de intersectarse acentúan la demanda por reparación, restitución y activación de derechos especiales. Por lo tanto, aquí uno podría, de algún modo, exponerse a una constelación prácticamente sin fin de interseccionalidad. Es decir, por ejemplo, una minoría sexual que es indígena, que es de nivel socioeconómico bajo, etcétera. Porque en el fondo las identidades, como decía, no son solo de corte esencialista, sino que también son respecto a las formas de vida y respecto a una diversidad de ámbitos. Por lo tanto, el enfoque de la interseccionalidad eso es lo que explica desde el punto de vista teórico, pero ha tenido implicancias muy potentes, ¿ya? No solo en el ámbito cultural. Por ejemplo, la universidad norteamericana, este es un tema que es muy sensible para ella. Están los famosos, los safe space o los espacios seguros, los espacios de protección, donde precisamente las personas buscan frente a después me imagino que vamos a hablar de eso, que en el fondo el tema de la política identitaria está muy vinculado a las emociones, poco a la racionalidad, mucho a la emocionalidad y al victimismo, ¿ya? Porque de algún modo el victimismo es la operación que permite visibilizar esta demanda por reparación y la activación de derechos y protecciones especiales hacia la sociedad, hacia el sistema político y hacia la judicatura. Pero en último término, yo creo que este enfoque es especialmente nocivo para digamos, un ordenamiento filosófico liberal, porque en primer lugar es súper reduccionista, ¿ya? Plantea la sociedad como una constelación de identidades antagónicas, ¿ya? Donde una se contrapone a la otra y donde no cabe posibilidad alguna prácticamente de cooperación o de articulación, que es la forma como nosotros tendemos a comprender la política, ¿ya? Y esto tiene unos fundamentos que son bastante filosóficos, y es que en todas estas corrientes de pensamiento se entiende la política como una lógica antagonista,
En el fondo de amigo, enemigo, donde hay poco espacio de colaboración y de construcción. Es la reformulación de esta lucha de clase. Exacto, porque se sustituye la operación de el oprimido y el opresor, donde en el marxismo tradicional eso opera por la mediación de las relaciones de producción capitalista. Pero acá, en el fondo, se sustituye la conciencia de clases por la conciencia identitaria. Entonces, en el fondo, ya no eres oprimido en función de no sé, la plusvalía o la fuerza de trabajo que tú ejerces, que ese es un poco el esquema del marxismo tradicional, sino que eres oprimido en función de tu identidad y es la sociedad en su conjunto la que de algún modo te somete. Esto es súper relevante porque así como el fenómeno identitario tiene sus orígenes ya desde la antigüedad clásica, pero un autor que es decisivo y que también es citado por Fukuyama es Rousseau, ¿ya? Y es que Fukuyama dice que Rousseau fue muy relevante para y de hecho él sitúa el origen de la política identitaria con Rousseau, porque Rousseau invirtió la lógica del cristianismo, y que la lógica del cristianismo es la siguiente. Es que las personas nacen con un pecado de origen, ¿cierto? Y después, en función de su interacción, qué sé yo, son capaces de redimir esa condición, ¿ya? En cambio, Rousseau plantea todo lo contrario. Rousseau, ustedes saben, tiene la tesis o la teoría del buen salvaje. Y él, de hecho, el origen del contrato social parte, y lo voy a citar textual, dice: los hombres han nacido libres e iguales, sin embargo, se encuentran atados entre cadenas, ¿ya? Y por lo tanto, él plantea que el hombre es bueno por esencia, por naturaleza, es un buen salvaje y es la sociedad lo que la corrompe, ¿ya? Entonces, con Rousseau, desde el punto de vista filosófico, es el primer eslabón en el cual el mundo interior, por decirlo así, pasa a jugar un rol preeminente en la filosofía política. Y de hecho, lo novedoso del identitarismo o de esta exacerbación de la política de la identidad es lo siguiente, y es que no solo basta con que yo exprese lo que constituye mi ser o mi identidad, sino que es la sociedad la que tiene que cambiar en función de mi identidad. Y este es el típico ejemplo de los ciclistas, ¿ya? Los ciclistas furiosos, ¿ya? En el fondo ellos creen que el ciclismo es una forma de vida, etcétera, y está perfecto, ¿ya? Pero es distinto cuando los ciclistas creen que toda la política pública en materia vial, es decir, en el fondo la política de infraestructura, de transporte público de una ciudad, se tiene que estructurar sobre la base de su forma de comprender el ciclismo, ¿ya? Ese es un ejemplo súper, ustedes lo van a encontrar, no sé, trivial, quizás poco denso desde el punto de vista filosófico, pero yo creo que es súper ejemplificador, valga la redundancia, de cómo una causa, que es en el fondo el ciclismo como medio de transporte, que es saludable, que tiene una serie de virtudes, pasa a constituirse en una suerte de creencia y es la sociedad la que tiene que adaptarse a ti y no eres tú el que de algún modo tiene que entrar en una dinámica de colaboración y de concesiones, de eso se trata la política, de constantes concesiones, para, digamos, abrazar el bien común, que en el fondo es lo que nos concita como sociedad. Hablé de hartas cosas, pero creo haber respondido a la pregunta. Y aparte, perfecto. Y además vamos a ir ahondando también durante la conversación. Eugenio. Sí, muy de acuerdo. Incluso es la sustitución del bien común por el bien particular en función de la esencia. Y en este caso es bien interesante porque cuando hay una conexión con la nueva izquierda, si podríamos decir, o con el posmarxismo, es interesante porque aquí lo que hay es una amplificación de esta dicotomización clásica entre el sujeto, si podríamos decir, el sujeto político del marxismo sería el proletario, que en este caso se opone a la burguesía. Entonces, claro, cuando viene una explosión de identidades que tácticamente en estrategia política sería más útil, pero que nace de una comprensión distinta del fenómeno de lo social. Entonces uno podría decir, bueno, hay una amplificación incluso por estrategia política de este conjunto de identidades que hace que las particularidades sean muchísimo más importantes que la organización política en general. Entonces, a mí me parece, o sea, para aportar al tema de la interseccionalidad, es que esta profesora, Kimberly Crenshaw, ella hace como una especie de eje, ¿no? Entonces, en la parte de arriba de este eje están los oprimidos y abajo están, arriba están los opresores y abajo los oprimidos, ¿no? Entonces, de repente arriba está el blanco, no sé, blanco, hombre, heteropatriarcal, y abajo está la mujer oprimida. Arriba está el hombre blanco, por ejemplo, y el hombre blanco colonialista, por ejemplo, y abajo se encuentra, no sé, el sujeto indígena. Entonces, llega un momento que en esta intersección
o sea, donde se cruzan el opresor y el oprimido, es una constelación, como bien dice, de un conjunto de identidades que se identifican a sí mismas en función de un opresor. Y por eso es que es tan dañino, porque el hecho de que tú eres en función de que estás en contra de algo. Entonces, por ende, la conversación o la deliberación pública no se da en términos de en qué podemos consensuar o hasta qué punto se puede organizar esta diversidad, sino que hasta qué punto tu existencia, que excede a la mía o la contrapone, es dañina para esa misma existencia o no la permitiría. Y esto es grave porque, por ejemplo, cuando el Mayo francés está en su cenit, se tenía esta idea muy sartriana de que la existencia es la que precede a la esencia. Entonces, por ende, la posibilidad de ser y ser en identidad puede ser múltiple y no necesariamente tiene que haber puntos de conexión para articularnos en una comunidad política en este demos tradicional que nosotros vemos con instituciones ordenadas que hacen que el comportamiento del otro sea predecible y que en función de eso, de que sea predecible exista confianza, exista alternabilidad en el poder. Esto lo hace muy complicado, pero además esta fragmentación del valor que hace típica a las sociedades modernas, esta diferenciación radical que también es típica de las sociedades modernas, pero que se ordenan a través de un conjunto normativo de normas, en este caso las constituciones y las instituciones tanto formales e informales, se hace imposible porque es caótica, en el sentido de que si tú y yo no tenemos nada en común en cómo podemos ver el mundo, pero lo que tú tienes que decir con respecto a mí no lo podrías decir porque no formas parte de la esencia de esta identidad, entonces la deliberación o el discurso deliberativo se pierde, y al perderse se pierde lo político. Y al perderse lo político, se pierde la organización en donde nosotros podemos vivir. Entonces esta división del trabajo político entre gobernantes y gobernados comienza a tomar en cuenta los asuntos que son de este mundo privado de las identidades. Si yo tengo que asumir desde la política del Estado y de las políticas públicas que lo que tú sientes sobre ti y tu participación en este demos es tan relevante que tiene que ser privilegiado a través de una política pública, entonces estamos abriendo la puerta a que lo político estatal, haciéndose cargo de lo público, intervenga en el mundo privado en función de un conjunto de demandas que tiene un conjunto de grupos. Entonces, esta tribalización de la sociedad explica mucho los efectos que tiene la interseccionalidad en el comportamiento político de las personas. Y para finalizar, esto es bastante grave. Y es bastante grave porque, al final del día, cuando los políticos, o en este caso las personas que se hacen cargo de las identidades como un motor de política y de plataforma, lo llamará Ernesto Laclau, una plataforma de inscripción popular que te permite edificar un significante vacío y en función de ello alcanzar el poder, podría ser estratégicamente válido para ellos, pero el gran problema es cómo garantizas gobernabilidad después. Entonces llega un momento que siempre estamos en la última elección que va a definir el orden público o el orden político. Esto nos pasó justo con la Convención Constitucional, que lo vamos a tratar más adelante. Más adelante, Eugenio. Claro. Quisiera ahí profundizar un poco, porque ya han ido esbozando el por qué hay un riesgo antiliberal, pero me gustaría también quizás profundizar, porque en cierta forma la modernidad nos permite, el progreso nos permite a uno poder generar sus identidades. Y de hecho Carlos Peña también lo señala en esta autodefinición, la posibilidad de autodefinirse. Entonces, ¿cómo que en parte el liberalismo busca que uno pueda establecer su proyecto de vida sin entorpecer al otro? ¿Cómo también eso no conversa o no comunica con estas políticas identitarias? Bueno, muy interesante la pregunta, porque efectivamente, o paradójicamente, la modernización capitalista por un lado ha acentuado la posibilidad de que las personas o los sujetos autoediten su vida, como lo plantea Carlos Peña, ¿ya? Pero por otro lado, esa misma posibilidad ha generado un espacio de tensión con la democracia liberal, ¿cierto? ¿Y en qué se expresa esa tensión? En diversos aspectos. En primer lugar, con la clausura deliberativa, ¿ya? Claro. Para que opere la democracia, digamos, en forma, tiene que existir un libre intercambio de ideas y de planteamientos, ¿cierto? Donde lo importante son las ideas, valga la redundancia, ¿ya? Más que el interlocutor. Sin embargo, la política identitaria, en muchas ocasiones, transita hacia una clausura deliberativa, porque cualquier discurso o planteamiento que pueda llegar a ser interpretado como ofensivo para alguna de estas
causas o que cuestiona los fundamentos de alguna de estas identidades, ya sea de naturaleza esencialista o temas ligados a género o temas ligados a formas de vida, pasa a ser interpretado como un ataque hacia la identidad y un ataque hacia tu interioridad y hacia tu ser, ¿ya? Entonces ahí se genera una suerte como de clausura deliberativa. En segundo término, y derivado de lo anterior, se genera una práctica que es, o un enfoque que es el denominado enfoque de la experiencia vivida, que es muy nocivo, ¿ya? ¿Y cuál es el enfoque de la experiencia vivida? Y es el siguiente, es decir, oye, ya hablemos de plurinacionalidad del Estado, ¿ah? Y resulta que una persona indígena dice, ya, pero es que tú eres Winca, tu argumento no es válido, no es legítimo, ¿ya? Hablemos de no sé, violencia de género o violencia contra la mujer. Es que tú eres hombre. Entonces, imagínate, exclúyete. Y así, digamos, se va generando ese enfoque de la experiencia de vida, donde en el fondo lo que está detrás de esto es que solo las personas que profesen una determinada o que sientan que son parte de un determinado conjunto o subconjunto entre la sociedad tienen la legitimidad o la valía para poder formular planteamientos y supuestos. Esto fue muy notorio, por ejemplo, en la Convención Constitucional, donde en el fondo solo los pueblos indígenas podían proponer o formular iniciativas y de algún modo operaba una suerte de cordón sanitario, por decirlo así, o de muro deliberativo, y donde todos los planteamientos que vinieran desde otro espacio, otros actores, eran de algún modo invalidados por defecto. Y en tercer lugar, y esto ya lo esbozó Eugenio de manera muy notable, hay un tema de economía política, y es decir, como aquí se trata de minorías en general, que son políticamente organizadas, muy cohesionadas y que tienen una intensidad de preferencias muy manifiesta, puede ocurrir que los tomadores de decisiones, es decir, en el fondo el aparato estatal, el gobierno, el parlamento, etcétera, sean mucho más receptivos a la formulación de planteamientos y reivindicaciones y demandas de estos grupos y estas agendas que son, insisto, agendas minoritarias, pero de minorías políticamente organizadas, en desmedro de grandes mayorías que son inorgánicas. Y por eso se genera una distorsión de preferencia. Y eso también pasó en la Convención Constitucional, donde en el fondo las grandes preocupaciones, las grandes aflicciones, temores de la ciudadanía chilena en su conjunto no eran interpretadas y no eran codificadas, porque obviamente en el top of mind, en los primeros lugares de la deliberación, digamos, dentro del órgano, estaban todas las agendas identitarias. Entonces, con eso, en el fondo, pretendo sintetizar los puntos más conflictivos respecto de los planteamientos de la democracia liberal. Eugenio, ahí también me gustaría agregar, que bien también lo comentó, en esta lógica de tratar de capturar derechos diferenciados, o sea, en la lógica de vivir o de buscar cierta recuperación, cierto reconocimiento. También hay detrás una lógica en contra de la igualdad ante la ley, por ejemplo. ¿Cómo también eso se ve implicado en esta amenaza al liberalismo? Sí, prácticamente es porque la sociedad tendría una deuda con estas agrupaciones. Entonces, la noción de igualdad lo que haría es invisibilizar la sustancialidad del daño. Entonces, por ende, se clama por una igualdad sustantiva en el caso de que el gobierno haga esfuerzos prioritarios y que no se vea como una noción de privilegio, sino que se vea como una noción de reparación. Entonces, eufemísticamente, comienzan a trasladarse al campo de lo político e incluso a propuestas internacionales que tomen en cuenta este enfoque interseccional para garantizar la igualdad sustantiva. Entonces llega un momento, lo decía muy bien Jorge, la victimización te coloca en una posición de ventaja, y más cuando eres minorías organizadas que haces mucho ruido y que frente a estas otras mayorías inorgánicas, o sea, no organizadas, quedan visibilizadas, y más cuando la política democrática, en cierta medida, y la deliberación del discurso público comienza a tomar en cuenta las prioridades que, tanto en las redes sociales como en las calles, tengan más movilización. ¿Por qué? Porque entonces estarías invisibilizando lo que está haciendo ruido y estarías prestando atención a lo que sería más abstracto. Entonces, aquí los incentivos para que la política, en cierta medida, se haga cargo de estas mayorías que son más inorgánicas y este conjunto de demandas que serían más importantes, es notoria la distorsión. Ahora, para finalizar el punto, este tema es muy importante, porque una persona que dice, bueno, yo he sido, no sé,
una minoría afroamericana oprimida desde siempre, desde que existe el Estado-Nación. Y por ende, repararme a mí no significa privilegiarme, sino que significa saldar una deuda. Y esa deuda la tienen que pagar todos, independientemente si tienen que ver o no, o independientemente si yo sufrí tal desmedro. Porque eso también pasa mucho. En la actualización podríamos decir filosóficamente, en la actualización de esta potencialidad en que este daño que se va acumulando en el tiempo queda representado en el sujeto, entonces ya no vale la pena decir si el sujeto lo sufrió o no, sino que él es heredero de un pasado de represión que se fue acumulando y que el presente tiene que resarcir, y esto lo tiene que hacer en detrimento de otros. Entonces hasta injusta, pero como se vende como reparación, en la posición de ventaja desde víctima y de una movilización que es bastante pronunciada, entonces llega un momento que el régimen institucional se ve presionado. Entonces allí, por eso es que calza tanto con las estrategias populistas. ¿En qué sentido? Y no por hacer, en este caso, un ataque ni ad hominem ni un calificativo inadecuado. Yo lo que trato de decir es que cuando el populismo, ¿qué busca? El populismo busca que si hay un conjunto de instituciones en la sociedad democrática que son incapaces de absorber un conjunto de demandas que tienen una característica equivalencial, que significa que a pesar de que son distintas, se unifican en un solo significante, supongamos, a pesar de que somos distintos, todos somos oprimidos y en función de esa opresión podemos hacer equivalente esta cadena de demandas. Llega un momento que presiona tanto el sistema político institucional que este es incapaz de absorberlo y por ende tiene que ser refundado. Y nosotros tuvimos el ejemplo más cercano, obviamente, en la convención. Bueno, todos los caminos llegan a Roma, aquí todos los caminos llegan a la convención. Oye, Eugenio, y ahí, pasando también a la siguiente pregunta, ¿cómo se hace cargo el liberalismo clásico en el contexto de una democracia liberal del identitarismo y de la interseccionalidad? La gran pregunta. Sí, esa la podemos responder después. Ya, Jorge, bueno, yo voy a intentar esbozar una respuesta, igual es una pregunta muy difícil, porque el liberalismo, a mi criterio, como filosofía política, asume que o sea, el liberalismo como filosofía política, pero también haciéndose cargo de lo político y de la política, asume que las diversidades son naturales en el demos, ¿no? Y que estas tienen que ser asumidas dentro de esta deliberación espontánea donde las personas organizan este conjunto de preferencias sin superponerse unas con otras porque asumen que existe una institucionalidad que las hace iguales, por lo menos frente a la ley, y que el comportamiento deliberativo entre ellas, consecuencia de esta igualdad ante la ley, hace que la igualdad de trato y la igualdad ante dignidad venga por añadidura. O sea, nadie obliga a otro que existe igual trato, sino que evolutivamente se va dando en consecuencia de que somos iguales frente a la ley, ¿no? El reclamo que se hace normalmente en esta lucha identitaria es que a pesar de que se es igual ante la ley, el trato no es igual en función de la diferencia. Y el gran problema del liberalismo, en este caso, o sea, no sé si del liberalismo, sino de cómo enfrentar este asunto, es cómo, primero, controvertir hasta desmontar el enfoque interseccional que se ha posicionado como el sentido de la identificación. No solamente yo tengo una identidad, sino que esta identidad surge a través de lo que estoy en contra o que está en contra de mí. Y es muy difícil hacerlo cuando está esa lógica dicotómica instalada en cómo se construyó esa identidad. Entonces el liberalismo lo primero que tiene que hacer es desmontar el enfoque interseccional. Y el segundo, asumir que como las sociedades se van complejizando, al ritmo que se van complejizando, van naciendo otras identidades y otras nuevas formas de organización, entonces tiene que ir adaptando sus enfoques institucionales sin descuidar el concepto de ciudadanía, que es el que unifica y el que permite que todos vivan en una comunidad política, se respeten y tengan los mismos derechos y deberes. Entonces, entre asumir esa complejización y adaptación institucional, pero la promoción de la igualdad frente a la ley en este concepto de ciudadanía, en donde todos somos miembros de una comunidad política, está el propósito del liberalismo en una democracia liberal, que es la que se hace cargo de la gestión política de parte de esta filosofía política. Saliste jugando. Hay un concepto bien notable que lo desarrolla Fukuyama también, que es el de las identidades integradoras. ¿Ya? Sí. Porque en el fondo ya sabemos que las identidades son parte un poco de la esencia de la dinámica política. El punto es cuando eso se exacerba a niveles que entra a colisionar con la democracia representativa liberal. Y ahí hay una mediación instrumental, no menor, que me gustaría que la abordáramos, del pensamiento postmarxista.
¿ya? Porque en el fondo, y voy a responder tu pregunta, pero quiero hacer un paréntesis. La lucidez del pensamiento postmarxista es que fue capaz de flexibilizar sus planteamientos digamos, ser dúctil, lo suficientemente táctico y dúctil como para dar cuenta de esta realidad, ¿ya? Y la realidad de la modernización capitalista se tradujo en que el sujeto político, como bien plantea Eugenio, que era el proletariado, en particularmente el proletariado socio-urbano, comenzó a desaparecer, ¿ya? Y por lo tanto, las diferencias de clase se pasaron a ser algo, digamos, o sea, en el fondo la conciencia de clase se comenzó a difuminar cada vez con mayor velocidad. Y el primero, yo creo que ahí hay tres eslabones. El primero que se dio cuenta de esta realidad fue Antonio Gramsci, ¿cierto? Donde él plantea de que la lógica mecanicista de la revolución proletaria tradicional iba a conducir al fracaso, ¿ya? Y ya estaba mostrando signos de fracaso e inevitablemente iba a continuar fracasando, ¿ya? Esa lógica mecanicista es básicamente que los proletarios adquieren conciencia de clase, hacen toma de los medios de producción, esos medios de producción pasan a control del Estado y ahí llegamos al socialismo, y una vez que el socialismo se consolida, llegamos al último nivel o estadio, que es la abolición del Estado y el comunismo. Ya es como casi de manual, pasa esto, luego pasa esto otro. Entonces Gramsci dice, esto no funciona así, esto es mucho más complejo, se parece más, dice él, a una guerra de trincheras, más que una guerra de movimiento, ¿ya? La guerra de movimiento todos somos capaces de observarla y de verla, ¿cierto? Porque se despliegan las tropas, en cuanto el proletariado se despliega en la calle, ¿cierto? Y va siguiendo una serie de operaciones, pero dice la realidad es mucho más compleja y porosa y se asimila más a una guerra de trincheras que es invisible. Y las trincheras son los espacios donde se ejerce hegemonía cultural, política, ¿cierto? La hegemonía entendida como la dirección política y moral de una sociedad. Entonces Gramsci es muy importante porque él es el primero que se da cuenta de que el proletariado es una categoría analítica mucho más porosa, compleja y difusa. Y un segundo autor, y ya pasamos a la escuela de Frankfurt, es Herbert Marcuse. Marcuse es el primer autor que explicita el hecho de que el capitalismo finalmente, en lugar de generar, digamos, agudizar contradicciones, para ponerlo en semántica marxista, finalmente lo que hizo fue que el proletariado se alienara completamente, ¿ya? Y por lo tanto había que ir a otros grupos que no son el proletariado, sino que son los extraños, los oprimidos, los marginales, las personas que se sitúan como en la periferia de la sociedad, digamos las minorías raciales, etcétera, porque ellos, sin tener conciencia de que son oprimidos, ¿cierto? Después yo creo que Michel Foucault es otro autor muy relevante para esta conceptualización, porque en el fondo lo que plantea Foucault es que la sociedad constituye un aparato de dominación sobre los sujetos y establece categorías de lo normal, lo anormal, ¿cierto? Lo validado o lo no validado. Por lo tanto, y después se cierra el círculo con Ernesto Laclau, que es lo que planteaba Eugenio, y es capital, digamos, la lectura de Laclau a efectos de comprender lo que pasa hoy, porque Laclau dice: la historia de la revolución no se tiene que escribir en singular desde la perspectiva del proletariado, se tiene que escribir en plural, porque el proletariado ya no existe como siempre lo conocimos. Hoy día existen identidades y esas identidades tienen problemáticas. ¿Y qué es lo que hay que hacer entonces? Es dar cuenta de este mapa de distintos malestares atomizados o fragmentados dentro de la sociedad y construir cadenas equivalenciales, ¿cierto? Y esa construcción de cadena equivalencial va a permitir, de algún modo, generar un metarrelato en la lógica marxista tradicional. Es un juego, digamos, que se mueve siempre entre el postmarxismo y el marxismo, sí. Donde, como decía anteriormente, se sustituye el oprimido y el opresor, y ya no es el capitalista sobre el proletariado, sino que es la sociedad adjetivada, que puede ser la sociedad heteronormada, la sociedad colonial, la sociedad patriarcal, etcétera, respecto de una minoría identitaria. ¿Ya? ¿Y tu pregunta cuál era? Ya, ¿cómo se hace cargo de...? Ya, entonces aquí cierro el paréntesis y es que este tema me apasiona, pero voy a Fukuyama. Entonces Fukuyama habla de las identidades que son capaces de generar integración. Y pone un caso histórico muy interesante, que es, por ejemplo, el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, ¿ya? Que todos lo conocemos a partir de Martin Luther King, ¿ya? Martin Luther King tuvo la habilidad y la pericia de dar cuenta de una realidad objetiva, que es decir, que existían atropellos en términos de derechos civiles, pero él lo articuló de una manera poco odiosa
no fragmentaria, sino que inclusiva. Y él fue capaz de integrar una demanda identitaria bajo un concepto global que lo abarca bajo el prisma de la ciudadanía. Y por lo tanto, él decía, yo tengo un sueño y mi sueño es el de la ciudadanía, digamos, que no distinga por color político. ¿Ya? Y eso no generó, digamos, ni fragmentación, ni polarización, ni una tensión constante y odiosa. ¿Ah? Por lo tanto, hay formas, obviamente que es un desafío complejo, no es fácil bajo ningún aspecto, pero Fukuyama insiste que el liberalismo tiene que poner todo el esfuerzo en tratar de generar, desmontar, como decía Eugenio, este enfoque de la interseccionalidad o este identitarismo con una carga política evidente, sino que efectivamente dar cuenta de algunas situaciones de menoscabo, de rezago que existen a partir de determinadas identidades, pero con un enfoque de integración bajo un concepto más omnicomprensivo que puede ser la ciudadanía. Y por ejemplo, y valga la redundancia, un ejemplo concreto es el caso del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos con Martin Luther King. Súper. Algo que no fue nada amistoso, y de hecho tú lo comentas en un texto que tienes, que de hecho también lo invito a ustedes a leerlo, se llama Descifrando la política identitaria, claves ideológicas, conceptuales y narrativas presentes en el Chile actual. Tú señalas dos momentos identitarios relevantes en Chile, uno insurreccional, que fue el 18 de octubre, y uno más institucionalizado, que fue un poco producto de este insurreccional, que fue la convención. Entonces, ya para entrar al contexto local, para poder conocer un poco también cuál es tu apreciación respecto a estas experiencias, me gustaría saber eso, cómo fue la experiencia en estos dos momentos que tú mencionas, y además en qué posición queda con los resultados del 4 de septiembre, porque finalmente uno además ve en el gobierno del presidente actual que hay lógicas identitarias. De hecho, en el texto tú señalas a la primera dama con un ejemplo de la interseccionalidad, pero además en el programa uno veía los nombres. O sea, el programa del presidente era un programa feminista, ecológico y todos los adjetivos que podías encontrar. Entonces, ¿cómo también queda estos dos conceptos o estas dos políticas, la política de la interseccionalidad con el resultado del 4 de septiembre, que además es abrumadora en términos de rechazo? Sí, interesante. Yo ahí planteo una tesis de que algo innovadora respecto a todo lo que se ha dicho el 18 de octubre, etc. Yo planteo de que el proceso constitucional que obviamente se origina el 18 de octubre con la violencia y etc. Se puede entender en dos momentos. Un momento de despliegue identitario, ¿ya? Y el momento de despliegue identitario son las manifestaciones, creo yo, del 18 de octubre en adelante, ¿ya? Donde en el fondo había una constelación enorme de malestares. Cada persona que estaba en esas manifestaciones llegaba por una causa distinta, ¿ah? De diversa índole, desde movimientos, no sé, personas que iban por el tema del veganismo, del animalismo, del medio ambiente, de las minorías sexuales, del feminismo, etc. ¿Ya? Yo creo que nunca en la historia reciente de Chile habíamos visto un despliegue de causas identitarias con ese nivel de intensidad, ¿ya? Y eso permitió visibilizar, ¿ya? Ese conjunto de expresiones. Pero no basta con visibilizarlas, ¿ya? Había que institucionalizar. Entonces, ahí viene el segundo momento identitario, que es el intento por la institucionalización, que a mi parecer es la Convención Constituyente, ¿ya? Y esto aquí es súper interesante porque lo que yo sostengo es que hay mecanismos institucionales que fueron catalizadores de ese proceso, del identitarismo institucional de la Convención. Y esos mecanismos institucionales yo los sitúo en el sistema electoral, ¿ya? Que la representación proporcional, por definición, tiene como propósito tratar de traducir o representar o reflejar de la manera más nítida posible todas las sensibilidades de una sociedad. Pero más allá de aquello, se incorporaron la posibilidad de que candidaturas independientes pudieran pactar entre sí a efectos de constituir listas y agregar votación en el sistema electoral. Entonces, ¿qué es lo que pasó en último término? Bajo un supuesto halo de independencia, grupos identitarios se desplegaron en la escena electoral bajo igualdad de condiciones de los partidos políticos. Por lo tanto, la lista del pueblo, Moda Tima,
la coordinadora 8M, ABOFEM, que era la Asociación de Abogadas Feministas, etcétera, en términos prácticos pasaron a ser prácticamente partidos políticos, ¿ya? Y agregaron votación y por lo tanto fueron capaces de tener una representación efectiva en la convención, ¿ya? Y por otro lado, los escaños reservados, que otro, digamos, mecanismo institucional que de algún modo lo que permitió fue que esta representación corporativa de una identidad esencialista se expresara. Y esos convencionales siempre operaron sobre la base de digamos, de un enfoque unidimensional, donde en el fondo siempre estaba el tema de la plurinacionalidad, y no existía nada más prácticamente. Entonces, es interesante este caso porque es un tema de algún modo cultural, político, a través de una coyuntura crítica, por decirlo así, se despliegan todos estos movimientos. Después el sistema político, en lugar de algún modo resguardar o protegerse respecto de esta amenaza identitaria, lo que hace es todo lo contrario, sino que es facilitar la emergencia de esta expresión identitaria en el terreno institucional y finalmente tuvimos la convención y terminó lo que terminó. ¿Y por qué yo creo que terminó? Porque fue excesivamente identitaria. ¿Ah? Porque se alejó de las grandes urgencias sociales, de las prioridades ciudadanas y siempre antepuso los intereses corporativos en desmedro de los grandes acuerdos que eran lo que la ciudadanía de algún modo tenía en mente detrás de este ejercicio. Eugenio, ¿algún último comentario antes de pasar las preguntas? Sí, mira, interesante porque, como para agregar, y muy de acuerdo con lo que dice Jorge, la palabra identidad en la propuesta del texto se esgrimió 12 veces, el enfoque de género 7 veces, naciones y pueblos indígenas 35 veces y el enfoque de la interseccionalidad 3 veces. Eso es inédito, básicamente, en cualquier constitución y más en la tradición constitucional chilena. Yo estoy muy de acuerdo. Incluso se consagró, por ejemplo, el derecho a las semillas ancestrales, que es como el caso más, no sé, respecto de la exacerbación del, por ejemplo, ese enfoque del medio ambiente. Sí, ¿no? Y por ejemplo, en la propuesta del Consejo de Justicia, se le imponía al Consejo de Justicia poder fallar también con enfoque interseccional. Entonces, para cerrar este punto, a mí me parece crucial entender la Convención Constitucional como el desfase que hubo entre este enfoque excesivamente identitario que la ciudadanía rechazó. Cuando se le pregunta a las personas las razones por las cuales rechaza la propuesta, la primera es la forma, o sea, en que se ejerció. Lo segundo es la plurinacionalidad. Lo tercero es porque querían castigar a Gabriel Boric y después, bueno, vienen otras cosas, pero este proceso corporativista, identitario, sumamente radical y esencialista, llega un momento que nadie podía hablar sobre los escaños reservados, sobre los pueblos originarios, porque ellos no eran indígenas, pero estos tenían que ser rescatados, tenían que ser compensados, y esta compensación los iba a colocar a ellos en todas las estructuras del Estado con un nivel de privilegios, pero que para ellos no era privilegio, sino que simplemente era reparación, que estuvo a punto de llevar a Chile, a mi juicio, al borde del abismo político, a la disgregación total, quizás. Muchas gracias. Entonces voy a pedir un aplauso para Jorge, para Eugenio, por la